Buenas noches, hermanos. Y ahora sí que ya podemos decir noches, ¿verdad? Porque ya anochece más temprano. Ahora que ya nos cambiaron el horario. ¿A quién le gusta más este horario? Perdieron, nada más 2 manos. Pues en fin, ya tenemos que cambiar, ¿no? Tardamos unos días o semanas en adaptarnos al nuevo horario. Sobre todo, antes cuando yo trabajaba, yo pensé que ya era bien tarde cuando se oscurecía, y cuando veía la hora, no, pues todavía no tenía ni que salir. Y con el otro horario era al revés, ¿no? Yo pensaba que era bien temprano y todavía había mucha luz y ya era mi hora de salida. Bien, abramos nuestras Biblias en el libro que estamos estudiando. Voy a permitirme leer del capítulo 10, del verso 32 hasta el final. Yo tengo la Reina Valera contemporánea, ustedes síganme en la suya. Hay unas pequeñas variaciones, muy poquitas, pero sí hay alguna que otra. Por ley se impusieron la responsabilidad de entregar 4 gramos de plata para el mantenimiento del templo de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para las ofrendas continuas, los holocaustos continuos, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, las cosas sagradas y los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, y para todo el servicio de la casa de Dios. Nosotros, los sacerdotes y los levitas y el pueblo en general, echamos suertes según el origen de nuestras familias, para saber a quién le tocaría llevar al templo del Señor la ofrenda de leña necesaria para ser quemada en el altar, como está escrito en la ley. También nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles, así como nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, es decir, nuestras vacas y ovejas, y presentarlas ante los sacerdotes que sirven en el templo. De igual manera nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo la primera harina, el primer vino y el primer aceite para los sacerdotes, y entregar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas y del fruto de nuestro trabajo en todas nuestras ciudades. Al momento de hacer la entrega a los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón debería estar presente, y los levitas a su vez llevarían a los almacenes del templo la 10ª parte de esa 10ª parte recibida. Como es obligación de todos los israelitas y los levitas llevar a los almacenes del templo las ofrendas de grano, vino y aceite, porque allí están los utensilios sagrados que usan los sacerdotes, los porteros y los cantores. Nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, los que estamos aquí, los que están en casa, de poder considerar tu palabra. Gracias también te damos por la mejoría de nuestro hermano Val, Señor. Es verdad que vino preocupación a nuestros corazones, pero tú en tu gracia y en tu misericordia lo estás levantando. Completa tu buena obra en él y háblanos en esta noche por medio de tu palabra, Señor, que podamos considerarla y ver en qué hemos estado fallando y poder corregir si es necesario y si encontramos fallas. Y si hemos estado caminando de acuerdo a tu voluntad, Señor, darte toda la gloria a ti, porque la fidelidad que tú puedas poner en nuestros corazones viene de ti. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de compartir, a lo mejor ya se dieron cuenta por la
parte que retomé, que quizás no entra al capítulo 11. Y además como ustedes son lectores asiduos de la Biblia, ya saben los 3 capítulos que siguen más o menos de qué trata. Y que hay muchos nombres, como en este capítulo, al principio hay muchos nombres, ¿verdad? Y nada más recapitulo algunas cosas. Acuérdense que firmaron un pacto los hijos de Israel, o los de Judá más bien. Firmaron un pacto y se comprometían. Rápido voy a decir a qué cosas. A no casarse con paganos. ¿Sí? Eso está en el verso 30 del capítulo 10. En el 31, ellos se comprometieron a observar el día de reposo, que no lo estaban observando. En el mismo 31, se comprometieron a dejar descansar la tierra, que era un mandato también de Dios. 6 años trabajarás la tierra y al 7º la dejarás descansar. No he hecho la cuenta, pero una vez escuché que los 70 años que hubo de cautividad, en donde a fuerzas tuvieron que dejar descansar la tierra, fue para cubrir los años que no la habían dejado descansar. ¿Sí? Después me voy a poder investigar a ver si es cierto que son los 70 años, se cumplen los años que no dejaron descansar la tierra. Pero si los dejo de tarea también a ustedes si lo quieren investigar. En el 32 y el 33, después ellos se comprometieron a pagar el impuesto al templo. En el 34 se comprometieron a suministrar leña para el holocausto o para el altar. Y en el 35 y 38 se comprometieron a dar primicias y diezmos al templo. Ahora, con esto y con lo que compartió Beto hace 8 días, antes de iniciar, quiero preguntar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no les quedó claro? ¿O alguien que rápido me dio un resumen de lo que dijo Beto? Porque si no tienen preguntas es que entendieron todo. ¿Sí? O la otra es que no entendieron nada. Y entonces ya le echamos la bronca a Beto. Ahí está la camarógrafa, lista para que hasta salgan en recuadro y se hagan famosos en internet. ¿Nadie? ¿No hay preguntas? ¿No hay nada? Ok, yo se las voy a hacer. ¿Cuánto tiempo duraron ellos en guardar estas cosas a las que se comprometieron? ¿Por qué te arriesgas? A ver, otra pregunta, vayan pensando. ¿Se comprometieron a ofrendar leña? ¿Por qué leña? ¿Eran leñadores? ¿Para qué, Anita? Eso es lo que dice, pero ¿por qué? Miren, déjenme darles una idea, porque a lo mejor algunas cosas de las que vemos aquí las vemos como información, como algo lejano, como algo que no hacemos y que no practicamos, ¿sí? Pero quiero que nos ubiquemos en el trasfondo cultural, en la época, en el tiempo en que esto está sucediendo. Y entre todos los mandatos que tenían de parte de Dios. Fíjense, cuando entré, estaba iniciando la reunión Rubén y él decía algo. ¿Se acuerdan lo que dijo cuando inició? ¿Qué íbamos a buscar? ¿Qué? No, eso ya fue más después. No. Dice, vamos a buscar el rostro de Dios, dijo. ¿Se acuerdan que dijo así? Vamos a buscar el rostro de Dios.
Y está bien y está mal lo que dijo Rubén. Sí, porque, o como a veces hay unos cantos, dice, entra en la presencia del Señor. ¿Qué? ¿Cuándo te saliste? Para que entres. ¿Cuándo vas a buscar el rostro de Dios? ¿Cuando vienes aquí nada más? No, ¿verdad? Pero da la idea así cuando dijo Rubén, vamos a buscar el rostro de Dios. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a buscarlo, porque aquí está Dios. Dios está en todos lugares. Pero antes no era así. Por eso les digo que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio, en el lugar. Para ellos el templo que habían reconstruido, ¿sí?, las murallas que habían levantado para protección de la ciudad, para ellos significaba muchísimo, porque el templo representaba la presencia de Dios. Y era importante que estuvieran en el templo, que el templo estuviera funcionando. Por eso se reconstruyó. ¿Cuántos años habían pasado? 70 de cautiverio más otro tiempo en que tardaron en reedificar. Más de 100 años habían pasado que habían estado inactivos en el servicio a Dios en el templo. Y entonces a ellos, bueno, no a todos, a algunos les surgía, como a Esdras y a Nehemías, que tenían en mente llevar al pueblo otra vez a la adoración. Pero había muchos, acuérdense, que se quedaron en Babilonia porque estaban bien instalados, no querían regresar, ¿sí? ¿Para qué regresamos? Y otros tantos ya, ahorita vamos a ver en este y en el otro capítulo, ya estaban bien instalados en sus lugares de origen, ya, donde se habían instalado en otras ciudades que no eran Jerusalén, y no querían que los movieran de ahí. Entonces se necesitaban reactivar muchas cosas en el templo. En el templo, ¿qué se hacían? Sacrificios. Y para hacer sacrificios a la entrada del templo, acuérdense que en Esdras, en el capítulo creo 2 o 3 de Esdras, en el 3, es cuando lo primero que restauran del templo es el altar. Si ustedes ven un mapa, una maqueta del tabernáculo después del templo, lo primero que estaba al entrar, ¿qué era? El altar. Había que hacer un sacrificio de entrada. Entonces para eso se requería leña, y no era poca leña. ¿Se acuerdan cuántos miles de animales mató Salomón cuando dedicó el templo? Y entonces había que hacer ese holocausto. El holocausto era un sacrificio que consumía todo. O sea, no era nada para comer, todo se tenía que consumir. Y entonces necesitaba mucha leña. Y era necesario que hubiera gente que se dispusiera a ofrendar leña. Por eso era uno de los compromisos a los que ellos, válgase la redundancia, a los que se habían comprometido a surtir para las necesidades del templo. ¿Sí? Lo otro que ya vimos, a no casarse con paganos, a observar el día de reposo, porque habían descuidado todas esas cosas. El día de reposo lo habían ya tomado para hacer negocios. A ellos ya no les importaba. ¿Sí? Y entonces tenían que retomar los mandatos de parte de Dios, dejar descansar la tierra, y había otras cosas que es a lo que nos vamos a enfocar en esta noche. Había que pagar el impuesto al templo y había que dar primicias y diezmos al templo, porque si esta obra iba a funcionar, ¿saben qué se necesitaba? Lana. Voy a retroceder un poco en la historia. Dios constituyó un pueblo a partir de Abraham, su hijo Isaac, y de Isaac viene Jacob y Esaú, pero Dios elige a Jacob. Y de ahí vienen 12 tribus y se forma la nación. Y después, cuando Dios les da mandatos y les empieza a dar órdenes, designa una tribu. ¿Se acuerdan qué tribu? Para servir, la tribu de Leví, los levitas, no los que levitan, sino los levitas.
para dedicarse a atender todo el servicio del templo, del tabernáculo en un inicio y después del templo, ¿sí? Y ellos no tienen una porción de tierra, no tienen una heredad. Todas las demás tribus se les reparte su porción y ellos a su vez les dan como un diezmo o como una ofrenda a la tribu de Leví para que ellos tengan una tierra. Y ellos no iban a trabajar, digamos, hoy lo podríamos decir de manera secular. Su trabajo era servir al templo, al tabernáculo. Y todas las demás tribus los iban a sostener. Y solo se iban a dedicar a eso. Entonces, ahora ubiquémonos en ese tiempo. Viene la deportación, se deja de tener un templo. ¿Ustedes creen que durante los 70 años ellos diezmaron, ofrendaron, dieron primicias? No. ¿De qué tuvieron que vivir los levitas, los sacerdotes? Tenían que haber trabajado, o más bien tuvieron que buscar un trabajo secular como todos para alimentarse ellos y alimentar a su familia. Entonces ellos eran igual o habían sido igual que los demás. Y aunque esta es la tribu, principalmente la tribu de Judá, la que se llevó deportada a Babilonia junto con una parte de Benjamín, también tenían levitas y sacerdotes. Si ustedes ven la lista del capítulo 10 de Esdras, empieza a dar una lista de una cantidad de sacerdotes. Fíjense cuántos da. Por ahí los conté y los anoté. Ahora déjenme ver dónde los anoté. Fíjense, en total son 84 nombres que da al principio del capítulo 10. Y el primero que da es el líder, Nehemías. Es el primero que dice Nehemías. Después vamos a contar 22 sacerdotes. Después van a venir 17 levitas. Y después va a hablar de 44 jefes o cabezas del pueblo para dar un total de 84 nombres que cita ahí. Y después ya dice, y todo el pueblo. Pero estos eran los principales. Entonces miren, había 22 sacerdotes y 17 levitas que estaban para ministrar en el templo, pero había que sustentarlos. No podían dejar su trabajo, porque ¿de qué iban a vivir? ¿Qué iban a comer? Y ellos se habían olvidado de dar sus ofrendas, de dar sus diezmos, de dar sus primicias. Y entonces Nehemías les hace firmar un pacto de lo que van a hacer. Y entre lo más importante que tenían que hacer de ese pacto, bueno, era comprometerse a reanudar el servicio dentro del templo. Fíjense, al final del versículo 33, una vez que da toda una lista del pan de la proposición y todas las ofrendas y tatas, dice, y para todo el servicio de la casa de Dios. Se habían comprometido para activar todo el servicio de la casa de Dios. Y en el último versículo del capítulo 10 dice, nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. A eso nos comprometimos. Todo el pueblo que ahí estaba. Digo, Nehemías a lo mejor ejerció una presión divina, déjenme decirlo así, una presión divina, pero los hizo comprometerse. Ustedes van a aportar. Y miren, no se sientan mal si algún día les ejercemos una presión divina, hermanos. Sí, porque la verdad les hemos ejercido alguna presión divina. Por ejemplo, les hemos dicho, una vez les dijimos, ¿cuántos se comprometen a apoyar a nuestras misioneras con una cantidad fija, mensual o quincenalmente? Y es una forma de hacerles una cierta presión divina. Y muchos de ustedes dijeron yo, y siguen fieles, muchos, no todos, pero muchos siguen fieles a estar sosteniendo a nuestras misioneras. Entonces no es tan mala la presión divina. Mira, te voy a dejar de tarea que te leas el capítulo 57 de Ezequiel y vas a ver la presión divina sobre su profeta Ezequiel.
Ahí vas a encontrar palabras que dice el profeta: me hizo Dios entrar al agua hasta los tobillos, después me hizo pasar hasta las rodillas, hasta los lomos, dice, y me sacó, me metió. Es Dios el que lo metía a Ezequiel, o lo sacaba o lo hacía entrar a determinadas partes dentro del río. Y a veces así es Dios, nos va a hacer entrar o meternos en un compromiso que nosotros no estamos cumpliendo, porque Dios quiere nuestra bendición. Y entonces lo que van a comprometerse aquí es a reanudar el servicio del templo. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, van a empezar a pagar las contribuciones que se requieren para el mantenimiento del servicio del templo. Si el templo y las murallas ya habían sido reconstruidas, ¿no crees que sería estéril tener el templo protegido con murallas y que no haya nada? ¿Cómo estuvo este lugar durante los meses de pandemia que cerramos? Inútil. Este no es el templo, no. Por eso les decía, ubiquémonos en el tiempo ya. Pero de todos modos, este es el lugar donde se reúne la iglesia. Y este lugar estuvo inútil. Pero no los miembros, sobre todo un cierto grupo de miembros. Los miembros que transmitían, los hermanos que grababan, ellos estaban al pie del cañón. En todas las reuniones estaban grabando. No dejaron de estar sirviendo. Algunos otros por las mismas circunstancias, por ejemplo, no teníamos sugieres. ¿Para qué si no venía nadie? No había niños que levantaran las copitas. Y muchas otras cosas no se hicieron. Pero ubícate en ese tiempo. Ya tenían el templo, ya habían levantado las murallas. Un poquito se había logrado con Esdras, en algún momento de euforia, reanudar el servicio del templo, pero otra vez estaba inactivo. ¿Por qué? Porque no había recursos. Y había que mantener a 22 sacerdotes y a 17 levitas. No eran muchos. Al menos es la lista que da ahí, la cantidad que da. Pero había que sostenerlos. Y había que mantener el servicio, lo que requería. Y para eso Dios había dado órdenes, mandamientos de cómo hacer eso. Así que ellos se comprometieron a observar con todo esmero el servicio que tenía que realizarse en el templo. Y todo tenía que hacerse en el tiempo que debería de hacerse, conforme a la ley, dice en el verso 33. Y te voy a preguntar, ¿qué sería más importante en lo material nada más? Piensa en lo material. ¿Sí? No pienses en lo espiritual, en lo material. Y mira, te voy a poner un ejemplo antes de hacerte la pregunta. Si tú eres un padre de familia y tus hijos no tienen qué comer, ¿qué es más importante para ti? ¿Que sirvas en la iglesia o que les des de comer? Sí, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Eso es en lo material, ¿no? Bueno, ahora te voy a preguntar, ¿qué es más importante dentro de la iglesia? ¿Sí? Ahora ubícate en el tiempo. ¿Qué era más importante en el templo? ¿Que el templo se reactivara o que estuvieran bien en sus casas? Muchos podían estar mal, No pienses solo en los que estaban bien, porque a lo mejor ya sé que estás pensando en el profeta Ageo. Es que Ageo fue y les tuvo que amonestar y decirles: ustedes están viviendo en casas artesonadas y el templo de Dios está ahí
parado, destruido. Dice, ¿no creen que ya es tiempo de reedificar el templo? Porque así estaban, en la hamaca espiritual, ¿no? Y el templo destruido. Pero ahora el templo ya está construido, ya están levantadas las murallas. ¿Qué sería más importante? Déjame ponerlo así como si fuera esto. ¿Qué es más importante? ¿Que en tu congregación haya sillas o que en tu casa haya sillas? ¿En la casa? ¿Crees que en la casa? Ubicándonos en el tiempo de antes, no en este. ¿Sabes qué sería más importante? Que en el templo estuvieran las cosas, aunque en nuestra casa faltaran materiales. Porque el pueblo dependía, era el pueblo de Dios, de la adoración a Dios, de que el servicio en ese lugar se restableciera, porque su vida espiritual era la que le iba a permitir desarrollarse en todas las demás áreas, poder estar bien en todo lo demás. Y a veces nosotros confundimos eso. Les voy a poner un ejemplo que a veces podemos caer en error los pastores. Durante años, y fueron muchos, en la iglesia de Acueducto nosotros permitimos y nos adaptamos a los miembros, porque los miembros, la mayoría eran comerciantes, negociantes, tenían algunos negocios de comidas y abrían los domingos. Y pues no podían llegar los domingos. Hasta la tarde, cuando ya hicieran sus ventas, cuando ya hubieran acabado todo, entonces adaptamos el horario a las 6 de la tarde para que los hermanos abrieran sus negocios. Acuérdense que también tenían que guardar el día de reposo. Hoy no es una ley que guardemos el día de reposo, pero hay un día para el Señor. ¿Y cuál es ese día? Una vez que el Señor resucitó, decía que se reunieran el primer día de la semana, y el primer día de la semana les decía Pablo a los hermanos: junten sus diezmos, sus ofrendas, el primer día de la semana cuando se reúnen. Y a nosotros nos es dado un mandato de reunirnos un día. Si tú y yo tenemos un trabajo que nos obligue a ir el día de reunión de la iglesia, quizás no sea un trabajo de parte de Dios. Yo sé que va a haber excepciones, estoy viendo aquí a una excepción y que está aquí porque me dijo que no puede venir ahorita el domingo. Pero yo te puedo asegurar que en términos generales, si tú estás en un trabajo que tienes que estar los domingos, puede ser una maldición, no una bendición. Que tú dejes las reuniones, porque la Biblia es clara. Dice el libro de Hebreos: no dejen de congregarse, como algunos, dice, ya tienen por costumbre. ¿Sabes qué sucede cuando dejas de congregarte? Te enfrías. Te enfrías. Dejas de leer tu Biblia, dejas de orar, te lo garantizo. Esto es lo que nos aviva. Y por eso en ese momento lo importante para ellos, que habían quedado en la mediocridad, quizás en el conformismo, en que ya estaban bien adaptados ahí en su confort, lo que necesitaban era reactivar el templo y tenían que hacer lo que fuera. Y vamos a ver en el otro capítulo lo que tiene que hacer Nehemías, ¿sí?, para hacer que la gente se traslade a Jerusalén, porque estaban instalados en sus casas, en sus hogares. Y entonces aquí primero los compromete. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, reactivamos todo eso. ¿Y qué decía Dios acerca de cómo hacer todo eso? Bueno, había que tomar una resolución
un compromiso, pero no basado en algo que Nehemías iba a inventar, sino simplemente iba a recordar lo que Dios había mandado. ¿Qué había mandado Dios? Ayúdenme con Números 18. Déjenme ver desde qué versículo les digo. Desde el 12. Bueno, déjenme ir yo a mi Biblia porque no voy a leer todo, está un poquito más largo. Fíjate lo que les había dicho Dios. Le está hablando a Moisés. También te he dado las ofrendas que me presenten de su mejor aceite, mosto y trigo y de sus primicias. Tuyas serán las primicias que me presenten de todo lo que su tierra produzca. Todos los de tu familia podrán comer de ellas. Está hablando ya cuando ha dado mandatos para quiénes van a ser las primicias, para quiénes van a ser los diezmos, a quién se las está dando Dios. Sáltate al verso 21. Dice: a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Algo que no estaban haciendo. Digamos, Nehemías vio la urgencia de tener trabajadores, déjame ponerlo así, más bien ministros de tiempo completo en el templo, que no estuvieran trabajando en lo secular. Los quiero en el templo porque ese es su llamado, ¿sí? Ese es su ministerio, y la obligación nuestra del resto del pueblo es sostenerlos. ¿Y qué iban a hacer? Bueno, ¿qué era una primicia? La hija de mi tía, ¿no? No, esa era la prima. ¿Qué era una primicia? Lo primero que se recolectaba, en este caso, pues tenía que ser en especie, ¿sí? Incluso vamos a ver más adelante en el último capítulo que el sacerdote que después se quedó a cargo del templo fue de los que no atendieron a esto ni desde antes, y no tomó una determinación de separarse. Él había tomado una mujer pagana y se había hecho yerno de un tal Tobías. ¿Lo han escuchado mencionar por ahí? Y entonces este sacerdote, para quedar bien con su suegro, le dio, ahí dice casi en todas las versiones, una cámara, digamos un salón del templo, para que ahí estuviera bien cómodo el Tobías. Le puso una camita bien cómoda, le puso una televisión, una pantalla con Netflix, para que estuviera bien atendido su suegrito. Pero esas cámaras o esas habitaciones, ¿saben para qué era? Para que trajeran primicias, diezmos, porque lo aportaban en especie y lo acumulaban en esos lugares. Entonces, cuando Nehemías se entera de esto, entra un poquito así como en cólera santa, así como nuestro Señor Jesús cuando sacó del templo a los cambistas, así Nehemías lo saca. Sáquese de aquí, mi Tobías. Además ya traigo pleito casado con usted. Y entonces todos estas primicias, lo primero que se aportaba, ¿sí?, en estas primicias era todo lo que la ley mandaba que se aportara de lo primero, lo mejor, de los frutos, de las cosechas, de los animales, lo primero.
Y de hecho, ¿saben qué? También de los hombres. También Dios dijo: tu primer hijo es mío. ¿Sí? También es mío. Pero nada más que como los animales sí se podían matar y se deberían de matar para Dios, Dios dice en su palabra que nunca estuvo en su corazón el que los seres humanos sacrificáramos a un hijo, a Él. Nunca. Dice: en cambio de eso, de ese hijo que me pertenece a mí, me vas a pagar 5 siclos de plata. ¿Qué te parece? O sea que tú y yo, cuando menos, valemos 5 siclos de plata. ¿Sí? Ya después lo que podamos acumular con lo que hagamos, y a lo mejor sube nuestro valor, pero 5 siclos de plata valemos tú y yo. Y entonces esas primicias que se tenían que dar y que no se habían dado, hacían falta dentro del templo. Pero también Dios les había dicho otra cosa en Deuteronomio 14, 22. Les dice: cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. Había otro tipo de primicias que se daban al inicio del año. Y tenían que dar eso a Dios. La 10ª parte era un diezmo de primicias. Y esa 10ª parte de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus rebaños y ganados, la comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Bueno, déjame leer el otro porque está bonito. Va ligado aquí, dice: si el Señor tu Dios te bendice, pero el camino es demasiado largo y te queda lejos llevar esa 10ª parte hasta el lugar donde el Señor tu Dios escogió como residencia de tu nombre, entonces venderás esa 10ª parte y con el dinero en la mano te presentarás en el lugar que el Señor tu Dios ha escogido. Había unos que estaban muy distantes y quizás llevar un animal, podían correr el riesgo que en el trayecto el animal se pudiera morir. Y entonces tenían la oportunidad de vender el animal y llevar el dinero. O sea, Dios, digamos, es muy lógico lo que mandaba, ¿no? Presentas el dinero, fue lo que vendiste el animal y ya. Pero había dicho Dios también que de una manera tal no podíamos nosotros dejar de diezmar. Déjenme encontrar mi cita, si no ustedes ayúdenme, donde dice indefectiblemente, es Deuteronomio creo 18, 22. No, Deuteronomio 18, a ver. El que sigue, ¿verdad? ¿Cuál dijeron? ¿14:22? Es que tengo esta versión. Y entonces había primicias al principio de año y tu diezmo. La ofrenda de la leña que veíamos, y todo esto se había dejado de hacer. Ahora, ¿qué con nosotros? ¿Cómo podemos aplicar muchas de estas cosas? O podemos decirme,
Pues yo no tengo ni animales. A lo mejor mis consuegros sí tienen, que la mamá de Sharon sí cría algunos animales. Luego, por ejemplo, Rosy, hermana de Rubén, nos ha traído unas primicias de sus higos, granadas, perdón. Y son los primeros frutos que da y nos los ha traído. Pero los demás que no tenemos ni animalitos, ibas a dar un perrito, pero pues ya no hubo chance, porque tenías que dar una primicia. Iba a tener 6 perros su perrita de Beto, y él pensaba vender los 6, pero ya le recordé que tenía que dar una primicia aquí a la iglesia. Estando en Acueducto llegó un hermano, eso ya hace algunos años. No sé, yo no me acuerdo haber compartido algo de esto. Y se me olvidó preguntarle a él. Había estado sin trabajo varios meses, no sé si llegó a rebasar el año. Y pues obviamente cuando alguien no tiene trabajo, pues empieza a acumular como deudas, ¿no? Y me acuerdo que entró a trabajar. Y en su primer quincena llegó y me entregó un sobre con 6,600 pesos. Y le dije, ¿y esto qué es? Dice, son mis primicias. Dice, es mi primer salario que me acaban de dar en mi trabajo que conseguí. Gracias a Dios, me dijo. Porque había estado sin trabajo. Dice, y aquí entendí que Dios tiene un plan, un propósito. Dice, son mis primicias, pastor. Me dio tanto gusto. Porque no quise recordar, bueno, le enseñé, le dije algo. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le enseñó? Y él lo entendió. No sé si lo leyó, pero lo más importante es que obedeció. Y estos hombres comprometidos, cuando empezaron a ver todo esto y digamos, Nehemías los compromete de tal manera que empieza a darles la lista de todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Aquí no dice más o menos de verdad cómo reaccionaron, qué hicieron, qué tanto cumplieron, pero tú vas a ver los capítulos siguientes como a veces sucede. A veces es puro emocionalismo, desgraciadamente. Porque muchos de estos que se comprometieron, tú vas a encontrar en estas listas, sobre todo de sacerdotes y levitas. Ahí empieza a revisar nombres y los vas a encontrar atrás. Vas a encontrar de esa lista de los levitas, son los que estuvieron interpretando al pueblo las escrituras, traduciéndoles de un idioma al otro e interpretándoles ahí. Estaban bien chambeadores. Pero muchos de ellos empezaron a flaquear y fueron de corto alcance sus propósitos, ¿sí? Así como la historia se repite. ¿Se acuerdan en la reforma que hizo Josías? No dice, qué bárbaro, este pueblo cómo respondió. Y ves a su hijo de Josías entrar a reinar y el pueblo vuelve a lo mismo. Igual prácticamente con todos los reyes buenos de Judá, nada más porque en el reino del norte todos fueron chafísimas. Venía un rey bueno y después se levantaba uno malo, el pueblo se olvidaba. Y lo mismo que citaba en el capítulo anterior, con los jueces fue lo mismo. Venía un libertador y al ratito se volvían a olvidar.
¿Por qué no hay constancia en el pueblo de Dios? ¿Por qué pronto olvidamos, ¿sí?, lo que Dios espera de nosotros? ¿Por qué no podemos ser constantes y leales, fieles a lo que Dios nos está pidiendo? No, son preguntas que suelto al aire, no para ti, para mí también. ¿En dónde radican nuestros temores? ¿Te has preguntado si tu condición en la que estás, en la que vives, quizás muy apretado, no se deberá a que hemos ignorado los mandatos de Dios y que no hemos obedecido? Y que aunque venimos a este lugar y estamos, déjame ponerlo así, en el templo de Dios, en realidad la adoración a Dios pierde sentido. Porque después vino un profeta, después de los profetas postexílicos, que son Ageo y Zacarías, vino el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Y tú cuando lees Malaquías, el Señor le está reclamando a todo su pueblo todo lo que no están haciendo. Y entre una de las cosas que les reclama, le dicen: ustedes me han robado. Y aquellos se sorprenden, dicen: ¿en qué te hemos robado, Señor? Y les tiene que aclarar: en sus diezmos y en sus ofrendas. En eso me han robado. Pero Dios no es porque quiera estarnos cobre y cobre. No, Él no necesita dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita nada de nosotros. Él lo hace para nuestra bendición. Porque después dice, en los versículos 8 y 9 dice eso, cuando les dice: ustedes me han robado, en el capítulo 3 de Malaquías, y en el 10 y 11 les dice: y pruébenme en esto, y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición en sus vidas hasta que sobreabunde. Y no sé si has visto a algún hermano, alguna hermana que va de bendición en bendición. Y te puedes quedar rascando la cabeza y decir: ¿por qué al hermano? ¿Por qué a la hermana? ¿Todo le va bien? Y te puedo asegurar que la clave es la fidelidad, la obediencia a Dios. Y no tiene que ser bajo una presión, aunque sea divina, ¿sí? Tendría que ser algo que nosotros se nos fuera revelado y tuviéramos la convicción en nuestra relación que tenemos con Dios. Porque las cosas de la iglesia, digamos del templo, lo que se debe de traer, eso es sagrado, eso es intocable. Y no es que alguien venga y lo robe, que alguien también lo puede hacer y de hecho se ha hecho. Roba dinero que entra a este lugar. Desgraciadamente hemos tenido esas experiencias aquí y allá. Pero ¿sabes qué? A veces podemos ser muy duros, podemos juzgar muy fuerte y decimos: ay, el hermano, la hermana que cachamos robando. Bueno, pues nosotros si no damos lo que Dios nos pide, también somos rateros. Y también le estamos robando a Dios. Al menos eso es lo que Dios dice. Y entonces a Nehemías le importaba mucho que el pueblo pudiera comprometerse con eso, e insiste para que el servicio en la casa de Dios se reactive. Necesitamos eso. Ahora sí, como decía Rubén cuando inició la reunión, necesitamos buscar el rostro de Dios, los de aquel tiempo y los de este. Necesitamos tener el templo, ¿sí?, funcionando. Necesitamos sostener a los ministros. Hace
Será como, tengo 4 de jubilado y eran como 6 que me faltaban para jubilarme, como 10 años más o menos. Me llamó mi jefa inmediata en el trabajo y me dice: Jesús, hay recorte. Dice, y pues hablé con el mero jefe y me dio instrucciones. Dice, y de tus 3 gentes que tienes, te voy a quitar una, te la voy a recortar. Tú dime quién. Y es una decisión difícil, ¿no? Estaba trabajando un hermano de esta congregación que ya no está aquí conmigo, y 2 impíos eran mis empleados. Pero de repente, bueno, yo entendía, tiene que haber una persona menos en tu departamento, me dijo. Llegando a casa, sí, yo estaba pensando, híjole, es que el hermano pues tiene su familia, necesita esto, pero el otro también tiene, y el otro también. Híjole, qué decisión tan difícil decir, ¿a quién le voy a tener que decir que queda despedido? Eso nada más entre paréntesis rápido. Desgraciadamente tuve que despedir al cristiano porque los impíos eran mejores chambeadores que el cristiano. Eso es como paréntesis. Pero en la noche que llegué a casa y eso, de repente como que me vino así una idea. Dije, a ver, si lo que necesita mi jefa o el jefe es recortar y que haya uno menos, dije, ¿por qué no yo? Me autocorro. Y entonces vine con Memo y le dije, ¿qué crees, Memo? Mira, está pasando esto allá. Y pensé, Memo, pues ya que me liquiden y me meto en la iglesia, ya de tiempo completo. Dice, ¿cuándo tienes que dar la decisión? Le digo, pues en esta semana. Ya tengo que decir quién. Digo, ¿puedo llegarle a mi jefa y decirle, soy yo, jefa, ya de una vez liquídeme? Dice, ay. Y empezó a analizar y empezó a ver Memo y dice, híjole, no te puedo dar lo que te están dando en tu trabajo, Chucho. Digo, no, pues no te estoy pidiendo tampoco eso. Dice, pero tampoco te voy a alcanzar a cubrir tus necesidades, me dijo. No te las voy a poder cubrir, la iglesia no te las va a poder cubrir. Y él me aconsejó, no renuncies tú, no pidas que te liquiden a ti, síguele. Y no renuncié, pero mi mira estaba, cuando cumpla 60 años, nada más llego a los 60, todavía no llego, hermanos. Dije, nada más llego a los 60 y yo renuncio y me pensiono. ¿Y saben qué, hermanos? Muchos de aquí que trabajan y ponen su corazón y están aquí de verdad rifándosela, sirviendo, no todos, pero hay unos que están sirviendo, deberían de recibir dinero. Deberíamos de sostenerles en algo, deberíamos de ayudarles en algunos gastos, pero no alcanza. A un pastor que es Rubén, no está recibiendo diezmos, hasta hoy no ha recibido. Yo durante los 4 primeros años que fui pastor, no recibí un quinto. Y yo atendía acueducto, y todo lo que entraba a acueducto lo traía para acá, porque no alcanza. Y no estoy queriendo mover nada, ni reclamando, porque esto es cada quien con Dios. A mí me gustaría poder ayudar más, nos hacen falta cosas. ¿Desde cuándo Lalo nos está pidiendo otra cámara? ¿Se acuerdan que antes teníamos 2 o 3 tomas? Ahora si ustedes ven el video, es una sola cámara, una fija, y a veces, ya me vi en el otro video de hace 15 días, me muevo para que después me salgo de foco, me tienen que cambiar la cámara.
Y entonces de repente veo un video, por ejemplo, de Miguel Núñez, no tiene ninguna bronca, ¿no? Se cambia y está otra cámara por allá y otra por allá. No tenemos un micrófono para pasárselos aquí, hermanos, para que ustedes hagan una pregunta, un comentario, algo. Se improvisa el teléfono ahí, quién sabe cómo lo hizo ahí Lalo, improvisa el teléfono y creo que sí se oye ya. ¿Sí? De repente el micrófono falla y así los arreglamos. Nos hacen falta muchas cosas. A lo mejor tenemos cierta fe, pero no somos tan objetivos, ¿no? Dijimos, hay que tumbar las oficinas, ¿no? Y vamos a construir otras arriba, nada. Pues no sé cuántos años ya lleva que tumbamos las oficinas y no hemos construido nada. Y entonces uno cuando tiene que ministrar, híjole, a mí luego me da pena porque entramos, vente, vamos allá a la biblioteca y está toda llena de sillas y acomodar, y luego entran los hermanos, perdón, es que voy a guardar los micrófonos, voy a guardar esto, pásale, ¿no? Teníamos la idea de hacer un bautisterio aquí para que todo se viera, porque cuando es allá se voltean y de repente se va media congregación y ya no se quedan a los bautizos. Queríamos hacer un tapanco más allá para tener más gente. ¿Creen que se requiera reactivar algunas cosas aquí? Mi asistente de la librería, no me refiero a mi asistente, Antoine. Cada que me ve me dice, pastor, ¿cuándo vamos a volver a hacer rifas de ahí de sus libros? Ya le dije, mira, Antoine, ya, quizás ya no voy a estar yendo a Acueducto. Al menos este domingo ya voy a estar. Ya vamos a reactivar nuestras rifas, Antoine. Pero me da luego tristeza la librería. Me han hecho comentarios que llegan a pedir la Biblia, un libro, y no solo no hay libros, sino no hay nadie que atienda. ¿Creen que nos hace falta más? ¿Creen que podemos dar un poco más? Y no me refiero al dinero. Podemos dar un poco más de nuestro tiempo. Podemos meter un poquito más nuestro corazón. Más devoción, más consagración a Dios. O estamos como los que vamos a ver ya sentados cada quien en su ciudad, y les dijo Nehemías en el capítulo 11, miren, ¿saben quiénes vamos a empezar a vivir en Jerusalén? Nosotros, los principales, poniendo el ejemplo. Pero los demás no querían, ¿y qué hizo Nehemías? Dice, pues vamos a echar suertes, al que le caiga se viene aquí. A lo mejor le vamos a hacer así, ¿no? Vamos a echar suertes y al que le caiga le toca servir allá atrás. ¿Sí? El viernes les dije a los hermanos, miren, hace 8 días que llegamos, solo estaba Lalo y Lili atrás, haciéndose pedazos con la cámara y con la computadora y con eso y con todo. Y movían también el sonido. Hoy no está ni Lili. Ahí está Kevin echando la mano con la cámara. Los hermanos, volteen y vean todos los que somos, y ahí hay 1, 2. ¿No creen que podríamos reactivar un poquito y echarle más? Tienes un don que Dios te ha dado, a lo mejor sabes manejar esos aparatos que dice Memo que son del diablo. ¿Sabes mover algo de eso? Dile, hermano, yo quiero servir en algo. Vino Andy y nos dijo, o le dijo a Caro, y Caro viene y me dice que quiere servir en la cena. Claro. Viene Normita y nos dice, Normita Malacara, pastores, yo quiero servir en algo. Y el domingo que entré, estaba ahí en la entrada, me dice, pastor, ya estoy sirviendo aquí de Ujier. Digo, me da mucho gusto, Normita. ¿Saben cómo yo empecé en una iglesia? ¿Saben lo que significa esto ahorita que ya se me secó la boca?
Qué rico. Pues en otra iglesia yo me percaté de eso. Y compré como una chalorita de pewter, no era plata, era pewter. Me compré una jarra, me acuerdo del nombre de la jarra porque las usaban en mi trabajo. Se llama una jarra Polka, que las venden en las cristalerías Mónaco, me acuerdo perfectamente bien. Compré 2, porque es la jarrita y trae un vasito chiquito que sirve como de tapa a la jarrita. Y cada domingo yo me compraba un agua de 1,5 litros, ponía mi jarrita, llenaba la jarrita y llegaba y se la ponía a un lado al pastor que fuera a predicar en esa congregación y me sentaba. Nadie me lo pidió, nadie me dijo que si quería ese servicio. Yo me percaté de una necesidad del que hablaba y quise suplirla. Y me acuerdo que una vez ese pastor estaba predicando y agarró su vaso de agua porque se lo servía, el vasito, y agarró el vaso y le hizo así. Bueno, no así con el vaso. Dijo: ay, qué rica esta agua, cómo refresca. Y dijo, yo creo que no sabía que era yo, dice: el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho se le pondrá. ¿Cuál es tu anhelo? Varones, dice la Biblia: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario. A mí me da gusto. Nuestro hermano Carlos y su hijo Carlos, casi todo lo que ven lo han pintado ellos solitos. A lo mejor muchos no saben. Yo acabo de pintar en esta semana la casa de ustedes y son 4 parecitas porque nada más fue la sala comedor. Me duelen los pies, hermanos, de estar en cuclillas. Hoy no quería ir a jugar frontenis porque me dolían los pies. Pero ellos han hecho todo. Tú le pides algo a Jazz y te atiende, va hasta tu casa. Pues no debería ser tan amén. Deberías ir tú a verla, o deberías ir por ella para llevarla a tu casa. Cuando mi esposa estuvo mal, a mí me daba pena. Lo menos que podía hacer era recogerla donde ella me dijera y llevarla hasta su casa y hacerla de su enfermero. Salí bueno, ¿verdad? Y he estado al pendiente de nuestro hermano Val y ahí está. Y digo así algunas cosas porque algunas cosas no se ven, están en secreto, pero dice la Escritura que sean los labios del extraño los que te alaben. Y yo quiero honrar a algunos de ustedes, pero también quiero motivar a algunos de ustedes a que hagan algo. ¿Sí? Hay muchas cosas que hacer en este lugar, hermanos, muchas. Y no me refiero nada más a lo material, a lo humano, al hermano, a la hermana, que puedas ministrar, que puedas alentar, que estés ahí. Miren, yo les agradezco a todos ustedes porque su pura presencia en este lugar nos motiva. La pura presencia, ya con eso están haciendo un servicio. No importa que te duermas, ¿sí? Pero estás aquí. Pero les aseguro, hay más que podemos hacer, mucho más, que podamos reactivar muchas de esas cosas. No nos acostumbremos a la nueva normalidad. Termino con esto. El otro día, en la reunión de varones,
Beto nos dijo que nos pusimos nostálgicos, así como que estábamos deprimidos. No, estábamos pues como haciendo una pequeña autocrítica de cosas que no hacemos. Y entonces mi hijo me dijo algo, y porque yo les decía, fíjense, es que no sé, cuando yo estuve en los grupos, digo, yo podía llegar a una sala de un hospital, así, sala de espera, de consultas. Buenas tardes, venimos de Neuróticos Anónimos a darles un mensaje de esperanza y bla, 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 y empezaba, bla, 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 20 minutos, mientras mis compañeros empezaban a pasar autodiagnósticos, folletos, ¿sí?, con direcciones de grupos, y después ya nos acercábamos a la gente que se sentía identificada en algo, y se le llamaba eso paso 12. El paso 12 del programa de allá dice que una vez alcanzando la alegría de vivir de esta nueva vida, tratamos de llevar este mensaje a otros que están sufriendo como nosotros. Y estaba en las cárceles, iba hasta las casas donde me pidieran y estaba ahí con mucha gente. Y yo les decía, autocriticándome, estando en la iglesia nunca me he parado en una cárcel, en hospitales sí, pero nunca me he parado en una cárcel. Y alguien me dijo, échate a uno y vas a ver si no te paras allá. Y Lalo dijo algo, dice, ¿sabe? Porque me dice así, ¿sabe por qué, hermano Chucho? Dice, yo creo que lo más seguro, ¿sabe por qué usted hizo todo eso? Dice, porque en ese lugar de seguro hacían todas esas cosas en las que usted se involucró. Y nosotros, los ministros, somos los responsables de activar más cosas para que ustedes se involucren en lo que nosotros hagamos. Nosotros necesitamos hacer las cosas. Nehemías no era el que decía cómo se hacían las cosas, era el que iba al frente. Es el primero que aparece en la lista de todos los que firmaron el compromiso. Dice, yo voy por delante. Nosotros necesitamos ir por delante y que ustedes vean en nosotros un ejemplo a seguir. Anímennos, exíjanos, motívennos. Necesitamos activar muchas cosas. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Es que yo les he dicho, si me dejan me voy como predicación, ¿eh? Sí, mi hermano Poncho. Permítame tantito porque aquí viene la tecnología nueva. Ya. Yo quería remarcar eso exactamente, de que no hemos entendido que tenemos, como usted lo mencionó, buscar a Dios. Y todo, como usted también lo mencionó, y la gente lo sabe, y lo dice más bien. Dios está en todos lados, sí, pero hay una cosa, que el manto de Dios, ¿por qué le cayó a Eliseo? Porque estaba en el lugar correcto dentro de la iglesia. Y la iglesia es un cuadro, que no nada más son las paredes. La iglesia sabemos que somos nosotros, y en lo cual debemos siempre apoyarnos, como usted lo mencionó bien. La presencia nos activa. La presencia de cada uno de nosotros nos ayuda en mucho. De veras, hay veces que de veras no entiendo, ¿verdad? Solamente Dios sabe por qué. Decimos que amamos a Dios, pero muchas veces Él está hasta el segundo, hasta el tercer lugar. Pero podemos cambiar eso. Podemos hacer compromisos también nosotros. Y de verdad comprometernos con Dios y poder reactivar muchas cosas. Compromiso personal. Tú con Dios te comprometes, no con nosotros, con Dios. Y después vienes con nosotros y nos dices, pastor,
Yo quiero servir. Vamos a tener el próximo mes la cena que les debemos a los servidores, pero vimos que ya se redujo mucho la cantidad de servidores. Pero de todos modos la vamos a tener. Y la invitación sigue abierta, hermanos, para el que quiera servir. Ojalá se puedan sumar muchos más a servir en este lugar. ¿Me acompañas a orar? Dios. A veces nos conformamos con tan poco. La rutina de las cosas, lo que venimos haciendo día a día, las costumbres, los hábitos, no nos dejan ver la plenitud tuya. Por eso te ruego en esta noche, Señor, que espero que hayas hablado a la vida de cada uno de nosotros, que podamos entender que ahora el templo que tenemos que reactivar es el templo que somos nosotros mismos, en donde tú habitas. Yo estoy seguro, Dios, que tú no vas a usar a alguien negligente, a alguien perezoso, a alguien que tenga poco interés por ti, por tu persona, por tu obra. Yo espero aquí encontrar muchos Isaías que te digan: heme aquí, envíame a mí. Que no tengas que andar buscando aquel que pueda ponerse en el vallado, que pueda haber en esta congregación muchos hombres y mujeres que estemos dispuestos, Señor, porque la capacidad la vas a dar tú, la capacitación la vas a dar tú. Sacúdenos, Dios, que no seamos los mismos y la misma iglesia, que el otro día que revisábamos unas fotos, prácticamente el 80% de la gente que en un tiempo estuvo aquí ya no está. Gracias por ese 20% fieles, constantes. Pero que los que se han sumado a esta congregación, Señor, no se vayan con el tiempo, que puedan permanecer. Y para eso, Señor, necesitamos reactivar muchas cosas, primeramente nuestra relación contigo. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.